Muy buenas noches, estimados aprendices. El día de hoy tenemos, esta ya sería nuestra, si no estoy mal, nuestra tercera sesión sincrónica del área de seguridad y sobre el trabajo. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental. Como estuve comentando ahorita con uno de sus compañeros, ese cuestionario ya debe eh, la mayoría haberlo desarrollado, o si no, pues tienen plazo hasta el domingo para poder presentarlo. Es un cuestionario muy sencillo, de 10 preguntas. Es fácil, en el material de formación van a encontrar todo lo referente a las preguntas que el cuestionario nos da. Esta segunda evidencia es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Cuando hablamos de presentación, hablamos de lo que estoy haciendo en estos momentos, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan desarrollar a través de cualquier herramienta que conocen para esos formatos, como es la presentación. Por lo menos en este momento estoy utilizando lo que es PowerPoint. Y ustedes en ese diseño de la presentación, en el mismo PowerPoint, pueden plasmar su voz para que puedan grabar así una presentación chévere en el cual va a tratar sobre esas estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. La otra evidencia es una evidencia sobre el mapa ambiental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente. Pues el mapa mental, bueno, más adelante vamos a hablar sobre él, cómo desarrollarlo. Y la última es un video expositivo sobre oportunidades de mejora del medio ambiente y seguridad de su trabajo. Este video, pues ya lo pueden hacer ustedes a través también de, no sé, alguna herramienta buena, por lo menos su celular, lo pueden hacer a través del, del PC o del ordenador, ¿cierto? Donde expliquen esas oportunidades de mejora, pueden ser a través también de una presentación de unas diapositivas o de unas imágenes. La idea es que estos videos sean más o menos de entre los 3 y 5 minutos, que no sean tan largos, explicando las oportunidades que tienen o identificaron. Y hay algunos compañeros que normalmente lo cargan en su cuenta en YouTube y me comparten el link para poderlo visualizar. A veces, cuando los videos son muy pesados, de pronto la plataforma no los deja cargar adecuadamente y cuando se va a enviar no nos damos cuenta que el video no fue cargado y de pronto se envía sin la evidencia. Yo normalmente les digo que pues si tienen cuenta en YouTube, pues lo carguen ahí, me comparten el link y yo lo puedo visualizar. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hablar pues, más adelante cómo desarrollar las evidencias y al final un espacio de preguntas, dudas e inquietudes si tienen algunas pendientes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Eh, Soy instructor transversal del área de seguridad y salud en el trabajo. Pueden comunicarse conmigo a través del correo SENA, que es rsosa@sena.edu.co, o a través de la opción de mensajería que se encuentra en la plataforma. Es el simbolito como de nube que encuentran al lado de su nombre. O pueden buscarme a través en la parte de participantes, contactos, filtran instructores. Y hay una opción de mensajería en el cual ustedes pueden enviarme cualquier mensaje correspondiente a la duda o inquietud que tengan al respecto. Entonces, ahí les muestro, aquí está, para los que no han enviado. Entonces, esta es la opción de mensajería. Aquí me llegan todos los mensajes que escriben sus demás compañeros, cualquier duda que necesiten. Entonces, le damos respuesta inmediata a eso o al correo en el cual está en la presentación. Listo. Bueno, vamos a empezar a hablar de un tema muy chévere, muy interesante y es todo lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo?
La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, se interesa por la protección y promoción de la salud de los colaboradores o de los trabajadores, ¿cierto? Según el Ministerio de Trabajo, ¿cuál está comprometido con las políticas de protección de los colaboradores en Colombia? Estableció ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya denominado SGSST, el cual debe ser implementado por todos los empleadores o proyectos o empresas del país, ¿cierto? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua con un objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos, escuchen muy bien esa parte, los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene como ventaja la mejora del ambiente del trabajo, el bienestar, un momento, listo, el bienestar, listo, sí, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de esas tasas de ausentismo también por alguna enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidente de trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo? Carlos, que estaba aquí conectado, Emanuel, pues acabo de entrar. ¿Qué me dices, Carlos? El objetivo principal de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. O Emanuel, Profe, pues lo principal sería velar por la seguridad del, iba a decir del paciente, del asegurado, ¿no? Del trabajador. del trabajador, sí, exactamente, ahora, o colaborador, ¿cierto? Perfecto. Exactamente. El bienestar, ¿cierto? Del Sí, colaborador. señor. Pero también vamos a hablar de los bienes y del ambiente, ¿cierto? Los bienes que son toda la parte de infraestructura de una organización. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces aquí hablamos de un punto importante y son cuando hablamos de anticipar, de reconocer, evaluar y controlar los riesgos, ¿cierto? Los riesgos, entonces, ¿qué significa riesgos? ¿Dónde vamos a llegar con respecto a eso? Entonces, dos definiciones muy importantes que debemos tener en claro. A veces tendemos a confundirlas. Entonces, bueno, ¿qué es peligro? Peligro es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación. Mira lo que dice peligro, es fuente, situación o acto, ¿listo? Que puede causar una afectación negativa en la salud de los colaboradores o trabajadores en los equipos de trabajo o en la instalación de las empresas. Entonces estamos hablando de las personas como tal, de equipos o instalaciones como tal, o también medio ambiente, o el ambiente el que nos rodea. Y el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una exposición a evento peligroso en relación con la gravedad de la consecuencia. Entonces, sabemos, o habiendo dicho lo anterior sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues recordemos que está encaminado o caminado a anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos, ¿cierto?, que pueden afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y cuando se dice que algo es peligroso, como lo que acabamos de mencionar, se está refiriendo a que ese algo tiene esa capacidad de hacerle daño a nosotros, a las personas, o al bien o al entorno. El peligro no siempre, como lo muestra aquí la imagen, reside específicamente en las cosas, ¿cierto? Sino también en la manera errónea, insegura o negligente en que la manejamos o interactuamos con ellas. Entonces, para recordar, el riesgo es esa probabilidad de que este peligro, ¿cierto?, se materialice, o sea, es decir, que le genere daño a las personas, bienes o al entorno. La gran diferencia es que el peligro es parte de nuestra vida diaria, tanto en el trabajo, en la casa, practicando algún deporte, y el riesgo, en cambio, es ese resultado que
de no tomar, que nosotros tenemos, de no tomar esas medidas necesarias para poder minimizarlo. El peligro es algo cotidiano, ¿cierto? Que podría causar un mal, mientras que el riesgo es la probabilidad de un futuro daño, ¿cierto? Un ejemplo sería muy sencillo, y como lo vemos acá, voy a tomar dos definiciones o voy a decir dos definiciones, ustedes me van a decir cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Un piso en mal estado, ¿qué sería? Y la caída que produce una fractura de ese piso en mal estado. ¿Cuál sería de esas dos el peligro o cuál sería el riesgo? Esa fue una pregunta. ¿Piso en mal estado o caída que produce una fractura? ¿Cuál de esos es el peligro? El peligro es el piso en mal estado, profe. Perfecto. Y dentro de estos tres definiciones o tres conceptos de peligro, ¿en cuál encaja el piso en mal estado? ¿Fuente, situación o acto? Yo diría que es una, eso es un acto, profe. ¿Acto, un piso en mal estado? Ah, no, no, perdón, perdón. En fuente, porque Fuente. situación no. Situación, ¿por qué no? Ahorita más adelante vamos a hablar un poco de situación. ¿Listo? Dejémosla ahí. Eso. Y luego aclaramos más adelante. Entonces, pero sí estás en lo correcto. El piso en mal estado es el peligro. Y la caída que produce una fractura, ese es el riesgo, ¿cierto? Es lo mismo que estamos hablando aquí, es esa probabilidad de ocurrencia de una exposición, ¿cierto? O evento peligroso. O sea, me expuse a un evento peligroso y obtuve una gravedad, ¿cierto? De ese evento. Entonces, perfecto. Entonces, dentro del peligro existen unos actos, ¿cierto? Los cuales son comportamientos que podría dar origen a un accidente, un incidente, llamados actos inseguros o subestándar. Estos actos inseguros o subestándar son omisiones u acciones que en realidad son los comportamientos de cada uno de nosotros que cometen o cometemos, ¿cierto? Si es posible, y aumenta la probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente, un incidente o una enfermedad. Entonces, mire, aquí Carlos, que ya sabemos que cuando hablamos de acto, hablamos de la actitud, ¿cierto? Con C, de esa actitud, de ese comportamiento de cada uno de los colaboradores o trabajadores frente al peligro, ¿cierto? Algunos ejemplos de estos actos inseguros o subestándar pueden ser realizar labores sin autorización, realizar la labor en condiciones inseguras o subestándar, ejemplo, que no utilice de pronto, no son las medidas adecuadas, no hay una buena señalización, sé que puede ser peligroso, pero no tomo las medidas, omitir las condiciones de peligro, utilizar elementos, equipos, máquinas de trabajo sin dispositivos de seguridad en mal estado. Eso ha pasado mucho en las obras civiles, por lo menos cuando están utilizando las pulidoras y no tienen las resguardas, ¿cierto? Eh, un disco de eso se puede partir y puede ocasionar un accidente muy grave. Hacer broma en lugares críticos de la labor, realizar ajustes manuales sin conocimiento de las herramientas. También puede ser adoptar posturas incorrectas en los puestos de trabajo y sobre todo en el levantamiento de carga. Ejemplo, que yo trabajo en una empresa de logística y tengo todas las herramientas para levantar la carga, ¿cierto? Pero por la pereza de no autorizar la herramienta, entonces yo lo levanto y ya, no pasa nada porque soy de afán. Entonces eso es un acto seguro. Yo sé que puedo ocasionarme un daño y aún así lo hago. O cuando voy a manejar un vehículo y no estoy autorizado para manejarlo y no tengo el conocimiento ni la capacitación, pero aún así lo hago. Son actos inseguros. ¿Listo? Muy bien. Y cuando vamos a hablar de las condiciones inseguras o subestándar, son esas aquellas situaciones
que la denomino circunstancias, ¿cierto? Que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de factores sin o con escaso control que puede generar algún accidente, ¿cierto? Las condiciones subestándar, por lo general, suelen ser fácilmente visibles. Ejemplo, un piso en mal estado, ¿cierto? Puede ser muy visible. Y estas condiciones subestándar también eh, eh, pueden ser generadas también por actos subestándar. Ejemplo, entonces aquí ya vamos, Carlos y Emanuel. El piso en mal estado, ¿qué sería? Bueno, vamos a aclarar la fuente. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de herramientas, hablamos de maquinaria, ¿cierto? Hablamos de objetos como tal que utilizamos para desarrollar alguna actividad laboral. Cuando hablamos de situaciones, hablamos de condiciones, ¿cierto? De circunstancias, de ambiente, que ocurre más que todo en el ambiente. Y cuando hablamos de los actos, hablamos de los comportamientos, de la actitud como persona, ¿listo? Entonces, el piso en mal estado es una situación. Si hubiese sido una herramienta que me produce una lesión, es una fuente. Y si es por falta de capacitación, por falta de conocimiento, por rebeldía, por desordenado, son actos, ¿cierto? Entonces, aquí cuando hablamos del piso en mal estado, hablamos de circunstancias. Y esas circunstancias o esas condiciones pueden también ser generadas por algún acto subestándar. Ejemplo, si yo veo una condición subestándar, ejemplo, yo veo el piso en mal estado o hay líquido que puede causar un accidente en el piso, entonces ahí encontramos una condición subestándar. Y yo como colaborador o empleado o trabajador paso por ese sitio y no informa o no informo al responsable del área en seguridad de salud en trabajo o no tomo las medidas necesarias como una señalización, una cinta de peligro o un aviso, entonces ahí estoy cometiendo un acto inseguro. ¿Listo? Perfecto. Algunos ejemplos de estas condiciones subestándar o inseguras pueden ser la falta de protección y resguardo en algunas zonas de trabajo, falta en los sistemas de alarma, desorden y falta de limpieza en esos lugares de trabajo, ¿cierto? Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales, también la falta de señalización en zonas de peligro, algunas existencias de materiales combustibles o inflamables cerca de fuentes de calor, pisos o superficies en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. Puede ser también cuando voy bajando o subiendo unas escaleras y no está el pasamanos, no hay un soporte en el cual eso es una condición subestándar, no hay soportes para poder apoyarme, ¿cierto? ¿Cómo evitarlos? ¿Cómo evitar tanto los actos como las condiciones? Pues todas las áreas o puestos de trabajo están expuestos a generar accidentes de maneras distintas. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra un evento de este tipo va en aumento toda vez que se omite o no se consideren tres aspectos claves antes de ejecutar la labor y que son la responsabilidad de ambos actores, tanto el empleador como el colaborador o trabajador. Uno de estos aspectos es el desconocimiento de cómo ejecutar una labor, ¿cierto? Como segundo está la falta de formación, capacitación o entrenamiento. Y un tercer aspecto clave es la falta de concienciación y sensibilización, cuando hablamos de la baja percepción de riesgo, ¿cierto? O sea, no identifico, tengo baja percepción de riesgo, no los identifico, creo o cree que nada me va a pasar porque todo está bien, ¿listo? Entonces, si tenemos claros esos tres puntos, pues para evitar la ocurrencia de dichos eventos, pues es necesario que la organización, con el compromiso y responsabilidad de cada uno de los colaboradores, ataquen esos tres puntos importantes de manera proactiva. Entonces, importante. Muy bien. Ya hablamos de los peligros y riesgos, ¿cierto? Entonces,
Aquí les muestro una tabla muy interesante. Esta tablita la podemos encontrar completa en la guía técnica colombiana, la GTC 45. La GTC 45, guía técnica colombiana, se utiliza para la identificación de peligros y valoración de riesgos y establece unas directrices para identificar peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Esta identificación se hace a partir de un panorama de riesgos, ¿cierto? Normalmente el encargado del área de seguridad y salud en el trabajo hace todo este proceso, pero él debe compartir toda esa información con cada uno de los colaboradores de la organización, desde la persona encargada del oficio válido hasta la alta dirección. Y esta guía, pues, es una guía y no una norma, ¿cierto?, de obligatorio cumplimiento. Es por ello que las organizaciones podrán ajustar los lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza. El alcance de las actividades y además también del recurso con el que cuentan las organizaciones. Existen varias metodologías como la evaluación general de riesgo, según el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. También está la evaluación interactiva de riesgo en línea. Entonces hay varias en las cuales cualquier organización puede basarse para identificar y valorar sus riesgos. Pero esta es una de las más mencionadas, la GTC 45. Esa la he utilizado bastante también. Después de conocer esta guía, recuerden que nosotros lo que hacemos en el sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo es anticipar, controlar, ¿cierto? Todo lo referente a los riesgos en una organización. Y cómo vamos a identificarlos y controlar. Entonces, ¿cómo hacemos para esa identificación de los peligros y valorar los riesgos que se presentan en trabajo o en la casa o en el andar diario? Pues a través de esta herramienta de gestión de análisis de riesgos llamada matriz de identificación de peligros, evaluación y los controles de riesgos, las cuales nos sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo durante el proceso de planificación de un proyecto o de una tarea que estemos ejecutando en el trabajo. ¿Cómo desarrollarla? Normalmente la desarrolla el responsable, pero vuelvo y digo, esta matriz debe ser compartida con cada uno de ustedes o los trabajadores para que tengan un conocimiento de qué puede llegar a ocurrir y cómo poder tomar medidas preventivas o controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se priorizan los riesgos identificados. Ejemplo, eh, Carlos, por ejemplo, Manuel, trabajan en un puesto en una bodega en el cual reciben materiales, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo como responsable del área de seguridad y salud del trabajo, me acerco a cada uno de ustedes, reviso detalladamente las actividades que están desarrollando, ¿cierto? Y determino, según la tabla que mostré anteriormente, cuáles son los peligros que están más expuestos ustedes. Entonces, ahí voy priorizando esos riesgos identificados. Luego, evalúo la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, ¿cierto? Así como el impacto que puede tener sobre ustedes. Después, hago esa representación gráfica de todos los riesgos que se ha valorado previamente. En esta matriz realmente se utiliza la GTC 45. Siempre la he utilizado, es una herramienta muy buena. Y es importante también la matriz, como se muestra acá, es que debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. Por consiguiente, se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa, ¿cierto? O cuando se presentan cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria, en los equipos. ¿Por qué creen que la matriz debe actualizarse si se presenta un accidente laboral? Pregunta. ¿Sí me están escuchando? Sí.
No saben, no responden. Bueno, o sí saben, pero no responden. Si se presenta un accidente de trabajo habiendo plasmado la actividad o la tarea en la matriz, con los controles de ingeniería o eliminación, sustitución o administrativos, ¿cierto? Con algunas recomendaciones o planes de acción, esto quiere decir que no fue efectiva los cumplimientos o controles existentes para esa tarea. Entonces, por tal motivo, se debe tomar otras medidas, actualizarlas y revisar que se cumplan a cabalidad. Y realmente, cuando se cambia un proceso, pues todo la actividad o el paso a paso del nuevo proceso es nuevo, entonces también se debe actualizar la matriz para que incluyan los controles. ¿Listo? Perfecto. Enfermedad laboral. Aquí vamos a hablar de unas definiciones muy importantes y son tres. Una es la enfermedad laboral y accidentes de trabajo y o los llamados incidentes laborales. La enfermedad laboral pues, es todo estado patológico, permanente o temporal, que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el colaborador en el medio que se ha visto obligado a trabajar. Entonces, ¿quién establece una enfermedad laboral, cierto? El gobierno nacional es el quien determina de forma periódica las enfermedades laborales que se consideran como laboral. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad por esos factores de riesgo de seguridad en el trabajo, será reconocida como enfermedad laboral, ¿cierto? Conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Eh, las enfermedades laborales, pues recordemos que es un estado patológico y si comprueban que pues eh, los efectos de la enfermedad causados al colaborador pues no fueron por causa directa de las actividades laborales, pues se denominan enfermedades comunes. De pronto, esa enfermedad fue un virus, una alergia causada en el hogar por X o Y motivos. Entonces, ese es un estudio que se determina detalladamente, porque puede haber estado expuesto a varios ambientes y hay que determinarlos. Perfecto. Accidente de trabajo. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Bueno, sabemos que es una lesión a la persona, al ser como tal, ¿cierto? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera el lugar y horas de trabajo. ¿Quién me da un ejemplo sobre eso? Bueno, profe, pues en mi trabajo yo soy auxiliar de imágenes diagnósticas y trabajo en una clínica de oftalmología aquí en Florencia, Caquetá. En el accidente de trabajo, digamos, en la parte mía, que es la parte de salud, sería si no utilizo mi equipo de seguridad, yo que manejo pacientes, tanto de urgencia como de consulta externa, podría tener, digamos, un accidente. Por ejemplo, en la parte mía, que es la parte de imagenología, yo tengo que mover equipos bastante pesados, algunas veces para poder moverlos del lugar y ubicar mis pacientes. Si yo llego a hacer una mala fuerza o llego digamos, me agacho mal o no utilizo o si canalizo un paciente en el momento de intentar hacer un procedimiento y no tengo mis gafas de protección, no tengo mi bata, no tengo mis guantes,
puedo tener un accidente en ese momento, porque si la aguja llega a salir y me llega a pinchar a mí, pues automáticamente. Eso para mí sería Exacto. un accidente de trabajo. Y cuando hablamos del segundo, la segunda definición, ¿qué ejemplo podría hacer o me podría dar sobre? Durante la ejecución de órdenes de empleado. También, digamos, en ese punto sería nosotros para poder salir de la empresa tenemos que firmar un permiso, ¿sí? Sí, Si estamos durante horario laboral y salimos sin permiso, pues, y llega a pasar algo fuera de la empresa, pues la empresa no puede responder por nosotros porque no tenemos absolutamente ningún permiso firmado. sí. Y pues es lo que más nos exige. Eso sería un accidente, es un accidente común. Eso no sería exacto. Pero digamos, ¿usted tiene un jefe, Carlos? Sí, claro. ¿Jefe directo? Ok. Si, Sí, digamos, claro. su jefe directo llega y le dice, Carlos, ven, haga un favor, necesito que vaya a pagarme esos recibos allí y un momentico, tranquilo, vaya un momentico y no pasa nada aquí, yo lo cubro, cualquier cosa. Y en ese transcurso, cuando usted, digamos, va a ir a pagar un recibo X o algo así, ocurre un evento donde se ha dado de pronto un atropellamiento, una caída. ¿Eso sería un accidente de trabajo? No, señor, ¿Por qué? porque salí sin autorización, sin haber Pero, firmado un documento. ok, pero escúcheme lo que dicen, lo que estamos hablando acá. Eso es un punto importante. Aquí hay algo chévere que ustedes manejan registros de salida, ¿cierto? Ujú. Sí. Pero ¿qué pasa si usted se le olvida llenar ese registro de salida y sale y su jefe le dice, no lo llene, no la llene, mami, salga un momentico y lo hace? Entonces hay que revisar esos puntos, porque si se llega a una investigación, se revisa, pero venga, usted sabía porque no firmó, o si el jefe llega y le sale mano, pero yo le dije a usted, hubiese firmado de todas maneras, pero recuerden que si es una ejecución de su jefe, de su empleador o contratante, es una ejecución fuera de sus horarios laborales, fuera de sus funciones, es un accidente de trabajo. Ese es un punto en que a Sí. veces uno tiende a confundirse. A veces uno dice, no, pero mano, eso no fue un accidente, usted salió no sé qué, y pásalo como un accidente como el problema es cuando le llegue eh, lo del sueldo, o sea, a usted no le va a llegar la totalidad, porque cuando es un accidente de trabajo, la ARL le cubre el 100%, ¿cierto? Pero cuando son comunes, eso hay un porcentaje que le establecen y no le cubre todo. Entonces, uno a veces por tratar de proteger a la empresa o por tratar de proteger al jefe para que después no lo vayan a fichar y le vayan a quitar el trabajo. Entonces, uno lo que hace es tapar eso y continuar. Pero recuerden que cuando su jefe le da una orden y no está dentro de sus funciones y le llega a pasar algo, es un accidente de trabajo. Ok. Por eso también hay veces cuando ocurre, por lo menos no sé si han visto que muchas empresas hacen eventos como vamos a jugar un partido el domingo por parte de la empresa, vamos a un paseo por parte de la empresa y estamos jugando fútbol, digámoslo así, y me fracturo la pierna. ¿Qué pasa ahí? Es un accidente de trabajo, lo pasan como un accidente de trabajo, accidente común. Pues si es por parte de la empresa, diría yo que de trabajo. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Mira, por eso las empresas se curan en eso, ellos ya no hacen casi eso, no sacan esos eventos, no sacan, porque eso un evento organizado por las empresas. Entonces, pero si yo salgo con mi parche a jugar fútbol para aparte, no, pero no tiene nada que ver la empresa no hizo nada, ahí sí ya es un accidente común. Por eso las empresas a veces no hacen esos eventos así como de deporte, sino más bien eventos donde reúnen familiares, el vínculo, esto y eso. Y aún así, hay unas que no reparten licor, otras que sí reparten el licor. ¿Y qué pasa? A veces hay pelea, hay problemas, también se libran de eso, todas esas cosas. Entonces, hay que revisar muchos puntos con respecto a eso porque a veces uno, pues lo tumban, digámoslo así. Lo tumban y termina uno pagando todos sus platos rotos, pero
pero eso es bueno. No es necesario que ustedes sepan toda la normativa, porque cuando lleguen a estos puntos, espero nunca lleguen, si se les llega a presentar, siempre deben apoyarse con un abogado especialista en toda la parte de seguridad en el trabajo. Normalmente los abogados del área laboral tienen conocimiento de todas esas normas y conceptos. Lo importante es que ustedes como trabajadores o colaboradores tengan una mínima idea y sepan a quién poder acudir. En ese caso es importante por lo menos también que acudan al responsable de área en seguridad sobre el trabajo y pregunten todo sobre esos temas. Pero vuelvo y les digo, espero nunca lleguen a pasar por esto, por ese punto de tener accidentes. ¿Alguno de ustedes han tenido accidentes laborales? Manuel, Carlos. No, yo hasta el momento no, señor. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Yo me había tenido dos accidentes con montacargas. Incluso, como nosotros también atendemos en Pitalito, eh, entonces un día antes de viajar nos toca avisarle a la ARL que vamos a movilizarnos para que también nos cubra por parte de la empresa de si nos llega a pasar algo en carretera, pues se hace cargo de todo, ¿no? Ah, bueno, usted tiene un responsable de área en seguridad y salud en el trabajo. Sí, señor, claro. Ah, bueno, está en la jugada con eso. Perfecto. Listo. Incidente de trabajo. El incidente de trabajo ocurre con las mismas causas que se presentan en los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en la persona o daños en las propiedades o al proceso o al ambiente. Un incidente realmente es una alerta que es necesaria atender. O sea, ejemplo, casi se cae porque el piso estaba resbaloso, ¿cierto? O que el vehículo se pasó el semáforo en rojo pero no colisionó. O el ladrillo cayó desde el tercer piso y le pasó cerca de la cabeza al trabajador o colaborador, pero no lo golpeó. Entonces, sí, son esos casi. Pero esos casi, por lo menos, hay que tenerlos en cuenta. O sea, yo por ejemplo, como trabajador, y volvamos al caso del piso en mal estado, si yo me resbalé o me caí, pero supe apoyarme, supe agarrarme y no me fracturé ni raspé, pues ahí está el casi, ¿cierto? Pero si yo me resbalé por las mismas condiciones, me caí, pero me fracturé, ahí está el accidente. Entonces, mire la diferencia entre un incidente y un accidente laboral, ¿cierto? Y he visto que a veces confunde mucho estos enunciados. A veces hasta en las noticias veo que, uy, sí, hubo un incidente donde una señora se fracturó el brazo y incidente. Eso es un accidente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y cuando esto pasa en las actividades que nosotros estamos desarrollando, pues lo más importante es informar al responsable del área en seguridad en el trabajo para que él tome esas medidas, ¿cierto? Y continúe con esas medidas preventivas y no vaya a ser después medidas correctivas. Entonces, importante. Bueno, aquí entramos a una fase importante y es la parte de implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. El sistema exige el diseño de una serie de planes, programas y acciones a implementar, ¿cierto? Estos se elaboran con el fin de materializar lo que es la política, los objetivos, con el fin de garantizar un mejoramiento continuo dentro de la organización o un proyecto. Los planes realmente se refieren a procedimientos específicos y puntuales que se deben adoptar para cumplir un propósito determinado, ¿cierto? Un plan de seguridad y salud en el trabajo es un documento en el que se definen las acciones que se llevarán a cabo en un determinado periodo de tiempo, ¿cierto? Con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los colaboradores y los programas, por su parte, comprenden una serie de actividades que se deben llevar a cabo para cumplir con objetivos más generales, como prevenir las enfermedades laborales o minimizar algún peligro detectado. El plan es un documento en el que consignan todas esas actividades que se van a realizar en materia de seguridad en el trabajo y ese plan realmente se actualiza anual, ¿cierto?
El responsable de desarrollar ese plan es la persona encargada de manejar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Existen otros planes que son muy importantes. Aquí voy a mencionar algunos para que tengamos un conocimiento. Está el plan de comunicaciones. Este documento se incluye en todas esas acciones a realizar en tres áreas, que es la comunicación interna, creo que usted la tiene cuando se mandan informaciones a través de correos institucionales o empresariales, cierta comunicación a contratistas y visitantes. También está la comunicación externa. Aquí donde no, ese plan pues, se arma para referente a todas esas comunicaciones que se tienen que ver con la parte de seguridad en el trabajo. Claro que van a haber otro tipo de comunicaciones más como más del área o actividades como tales. Pero el sistema de gestión debe tener un programa o un plan de comunicaciones como tal. El plan de emergencia es otro de los planes también muy importantes, y también lo menciono. Contiene todas esas acciones a seguir en caso de situaciones de calamidad, urgencia, alguna catástrofe. Aquí los presentes, por lo menos Carlos o Emanuel, han desarrollado simulacros de emergencia. Sí, señor. ¿Cada Simulo- cuánto? hace una semana hicimos uno creo que fue el de emergencia, con camillas, con todo, por si llega a haber de pronto algún herido. Y ahorita, el 2 de octubre, creo que también hay otro. Pero, ¿cuál es el propósito de ese plan de emergencia que desarrollaron? ¿Se Por presentó qué? si, por si llega a haber, digamos, personas que en la clínica, digamos, si llegan a haber personas que salgan se asusten corriendo durante lo que esté Pero, pasando, un terremoto, un sismo, lo que sea, o lleguen a haber pero un caído. evento natural. Ajá. Ah, y no han hecho cuando, digamos que es un robo o cuando secuestrar o cómo hacen, tampoco lo han hecho. No, ese no lo hemos hecho, profe. Bueno, normalmente siempre hacen cuando hay incendios o cuando hay algún evento natural, pero esos también son Ah, de importantes. incendios, Por lo sí. menos cuando son Sí. robos y eso es bueno que eso normalmente lo hacen los bancos, en algunas instituciones, Oh, pero ha pasado. Hay gente que entra a robar algunos equipos de laboratorios, equipos en hospitales. ¿Qué reacciones hay que tomar con respecto a eso? ¿Cómo hacer? Es importante. Sí, bueno, pero perfecto. Entonces el plano, los planes deben ser, importante, deben ser documentados de forma suficiente, ser coherentes, basado en las condiciones particulares de la organización. Yo no puedo hacer, venga, es que esta empresa allá tiene un plan de emergencias. Vamos a copiarlo y lo ponemos acá. Y eso no es así. Debe ser basado en las condiciones particulares de la organización, ¿cierto? Y su lugar de trabajo y especificar la fecha de inicio de su vigencia y la fecha en la que será revisado. ¿Por qué se planifica el sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Pues planificamos para establecer qué debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, quién lo hará, cuánto tardará en hacerlo y qué recursos se necesitará para hacerlo, que es importante. Si no tenemos los recursos para poder implementarlo, pues más bien apague y vamos. El plan, por eso aquí es un punto, por eso es importante que la alta dirección eh, tenga muy buena participación en esto. El plan es entonces una recopilación de esas actividades estratégicas basadas en unos pasos que deben ser previos y secuenciales, como lo hemos mencionado, por lo menos recopilación de información sobre la identificación de los riesgos, la falta de seguridad y otros problemas de salud y seguridad, ¿cierto? Pero también debemos establecer fortalezas y oportunidades, priorizar riesgos, problemas identificados, establecer objetivos de seguridad en el trabajo, planificar la implementación de acciones para eliminar los riesgos y corregir algunos problemas prioritarios. Entonces, mire, y la planeación es importante para todo, no solamente para implementar un sistema de seguridad sobre un trabajo, ¿cierto? Ejemplo, yo planeo todas las semanas, me siento todo el comienzo de semana ¿para qué? Para determinar qué clases, cuáles son las clases que tengo, qué debo hacer, las reuniones,
Porque ¿qué pasa? Si no planeo, a mí se me olvida. Y ahora como uno está conectado con el celular me avisa con tiempo cuáles son los eventos que tengo. A continuación, después, no llego a estar a una reunión y ahí va teniendo esas acciones no deseadas y me van fichando. Entonces eso va para todo, en todas las áreas. Un programa es un plan que incluye tareas, acciones que tienen un objetivo de eliminar riesgos que atentan contra la seguridad y la salud de cada uno de nosotros, ¿cierto? O minimizar su impacto. No sé si han escuchado ese tipo de programas. Esos programas se implementan dependiendo al tipo de empresa. No es que venga, y también dependiendo de la normatividad vigente legal. Y eso también ocurre en varias partes. Yo veo que varias empresas tienen programas que no utilizan. Y, ¿pero por qué lo utilizo? ¿Eso por qué tiene ese programa acá? ¿No? Pero porque yo vi que otra empresa lo tenía, entonces me pareció chévere, entonces metámoslo aquí, en papel. Pero eso no le sirve de nada, eso no pasa nada. Entonces, por lo menos está el programa de capacitación, un programa muy bueno. Es un programa que realmente está regulado por el artículo 2246 del decreto 1072 y que incluye lo que es el programa de inducción, reinducción. Es una capacitación obligatoria que debe impartirse en cada uno de los colaboradores nuevos y antiguos, ¿cierto? Y a los contratistas, a los proveedores, ese programa es fundamental, eso sí yo debo tenerlo. ¿Por qué? Porque si un empleado nuevo entra, hay una serie de actividades que ya están registradas desde el área donde él va a trabajar. ¿Qué debo hacer yo como responsable en el área de seguridad en el trabajo? Decirle, capacitarle en todos los riesgos y peligros que están presentes en esa área. O sea, yo lo siento, venga, Pepito Pérez, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Mire, le mostré una tabla acá donde esos peligros son los que se encuentran en esta área. Eso es lo que puede llegar a pasarle si usted no hace esto, esto y eso y esto. Eso es lo que debe hacer para tener precaución. Entonces, ¿qué hago yo? Venga, Carlos, haga un favor, fírmeme acá. Entonces, usted ya está firmado, me regaló su firmita con la cédula, donde es consciente de cuáles son los peligros que se encuentran en su área. ¿Eso lo han hecho con ustedes, Carlos, hermano? Digamos que de un tiempo para acá, sí, anteriormente no lo hacían. Nos han mostrado o nos han dicho cuáles son los riesgos o de pronto los accidentes e incidentes que podemos tener en el ambiente laboral en el que estamos. Perfecto, sí, Y eso es pues las maneras de prevenirlos también. exacto. Entonces, por eso, mire, una de las responsabilidades de cada uno de los colaboradores en conformidad con la normativa legal vigente consiste en la participación de las actividades de capacitación en seguridad y salud en trabajo. El responsable debe tener un registro de esas capacitaciones, porque ¿qué pasa si, venga, pero ese muchacho, ¿por qué se exento de eso? Usted me imagina que lo habrá capacitado. Y yo, venga, y si no lo tengo, ¿qué pasa? Ah, no, usted no le dijo nada, usted no lo capacitó, la culpa es suya. Entonces, uno se cura y uno les explica, por eso es que allá llegó, ¿cómo es que me decían en esa época? Allá llegó el, el segurito, no sé qué, hace muchos años. Ah, y otra vez una capacitación, otra vez una capacitación, pero no, eso hay que hacerlo, porque deben conocer toda la normatividad y cómo son las cosas en su puesto de trabajo y cómo están ocurriendo las cosas. Entonces, ¿por qué se accidenta? Entonces, es importante que el empleador también deberá desarrollar un programa que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, ¿cierto? Importante. Muy bien. Aquí voy a mencionar algo que son el comité paritario. El objetivo de los comités paritarios son de asesorar e instruir a los colaboradores para la correcta utilización de algunos instrumentos de protección, ¿cierto? El comité paritario también debe apoyar a que los colaboradores interactúen y formen parte de estos eventos que se desarrollan, ¿vale? Muy bien.
La mejora continua. ¿Por qué iba a mencionar mejora continua, el ciclo PHBA, el ciclo DEMI, ¿cierto? Esta es una fase, o es la fase en la que cierra el ciclo de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, allí no termina el proceso, pues por el contrario, el mejoramiento continuo es constante. O sea, no es que yo llegue, venga, voy a implementar un sistema de gestión de calidad, listo, está implementado, vea, aquí se lo entrego, está implementado, ya aquí no va a pasar más nada, no, no, eso es un proceso de mejora continua, eso siempre va a estar en constante movimiento, ¿cierto? Entonces, siempre se está actualizando, siempre. El ciclo PHBA es un procedimiento lógico por etapas que permite este mejoramiento continuo. ¿Y en qué consiste? Hacer, actuar, verificar y planificar, o planificar, hacer, actuar y verificar, ¿cierto? Entonces, por eso se utiliza mucho esa herramienta para la implementación de un sistema de gestión de calidad. La responsabilidad de los colaboradores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser asignadas, documentadas y comunicadas a todos los niveles de la organización. La asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo es una obligación del empleador, ¿cierto? Establecida en el numeral 2 del artículo 22468. Algunas responsabilidades que debemos tener: procurar el cuidado integral de la salud. No, es que a mí no me han dado los elementos de protección personal, la de la empresa, y por eso yo voy a meter la mano acá. Porque a mí, no, no, no. Yo como, el que sale perdiendo es uno, porque uno es el que sale lastimado y quién sabe con qué consecuencias va a quedar en el futuro. Listo, no hubo tales entregas de elementos, no se ha podido hacer un mejoramiento, pero hay que procurar el cuidado integral, ¿cierto? Suministrar la información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Uno también debe suministrar todo correctamente como es. No es que voy a omitir esto, voy a omitir esto, voy a omitir esto, no. Porque después van a ver las consecuencias así o llega a ocurrir algo. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, sí, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos. Esto es muy importante y lo he mencionado varias veces, ¿cierto? Participar en la actividad de capacitación. No, es que no, no voy a ir. ¿Por qué? No, es de carácter obligatorio. Por eso la alta dirección brinda esos espacios para que vayan, ¿cierto? Muy bien. Comunicación, participar en las actividades que se comuniquen con relación a la seguridad sobre el trabajo, comunicar sus inquietudes frente al sistema. Ejemplo, si yo veo que aquí está fallando algo y de pronto, quién sabe, el responsable del sistema de gestión no se percató. Yo, si veo que está fallando algo y eso es una falencia, yo le informo al responsable para que tome medidas al respecto. O si tengo buenas ideas, también. O sea, nosotros siempre hemos sido abiertos a todo esto. Por eso, la idea es darle buen conocimiento, buenas capacitaciones sobre el sistema de gestión y que lo conozcan y tal como es. Garantizar que se dé a conocer el sistema a través lo que son los mensajes, a través de carteleras informativas, ¿cierto? Es importante. Recibir, documentar, responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas. Prevención, preparación y respuesta ante emergencia. La hemos hablado con Carlos, identificar todas las amenazas que pueden afectar. Realizar simulacros como mínimo una vez al año con participación de todos y cada uno de ustedes. No es que, ay, no, yo sé que ese simulacro me va a quedar quieto, pero ¿para qué voy a salir? No, hay que hacerlo. Porque yo creo que esos son los primeros que salen corriendo y se caen. Formular un plan de emergencia para responder ante la inminencia o ocurrencia de los eventos potenciales, ¿cierto? El empleador debe implementar y mantener esas disposiciones necesarias en materia de prevención y preparación ante cualquier emergencia, ¿cierto? Importante. Bueno, aquí participación en reporte de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pues el resultado de la investigación debe permitir identificar y documentar la deficiencia. O sea, aquí es importante que cada uno como colaborador participe en estos reportes porque ellos son directamente afectados y responsables o los actores principales cuando ocurre un accidente, un incidente o una enfermedad laboral.
Muy bien. Derecho de los colaboradores trabajadores, atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de un accidente de trabajo laboral. El caso de traslado en condiciones normales, subsidio por incapacidad temporal, algunos auxilios funerarios. Todo esto es importante que lo investiguen, pero es lo digo por cuenta propia. La verdad es que yo siempre le digo, venga, capaciten sobre ese tema. Uno a veces piensa que no lo puedo llegar a curar. Hay gente que nunca le pasa nada, perfecto, eso es ideal. Pero eso es muy bueno tener conocimiento de todo esto, ¿cierto? Sobre todo, capacitarse muy bien o revisar todos los documentos referentes a los derechos y deberes de los trabajadores o accidentes o accidentes laborales o enfermedades laborales. Es importante. Deberes: procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara, veraz y completa, cumplir con las normas, reglamentos, instrucciones, los programas, participar en la prevención de riesgos profesionales a través de los comités paritarios, importante, muy importante. Y aquí vamos a mostrar un resumen más o menos de lo que tiene que ver, pues, todo lo que tiene referente al sistema de gestión de seguridad de un trabajo, ¿cierto? A través de este diagrama. El sistema de gestión de seguridad de salud en trabajo es una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas, ¿cierto?, por las condiciones de trabajo y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, como lo hemos mencionado, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación de la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleve la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de cada uno de los empleados, colaboradores y todo lo demás. ¿Listo? Perfecto. Hasta aquí lo referente al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Ahora vamos a entrar a profundizar o hablar un poco sobre lo que es el medio ambiente, ¿cierto? Y la parte de gestión ambiental. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos, favoreciendo su interacción. O sea, en él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vidas, ¿cierto? Es un entorno natural, es el conjunto de esos componentes físicos, químicos y biológicos. ¿Y qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental es aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de esos temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación. Las organizaciones juegan un papel relevante en la gestión ambiental y en la protección del ambiente, ya que acciones tales como prevenir la contaminación, evaluar el impacto de sus actividades, productos y procesos con enfoque del ciclo de vida, intervenir a través de buenas prácticas ambientales, estrategias de producción más limpias sobre sus emisiones, residuos o vertimientos si los tienen, todo en marco de sostenibilidad que garantice la conservación de la diversidad, la disminución de la huella ecológica, incorporando algunos criterios de mejoramiento continuo. Entonces, importante, toda la parte de gestión ambiental, todo lo relacionado con el cuidado de la conservación del medio ambiente. Vamos a hablar de dos definiciones muy importantes, que son aspectos ambientales e impactos ambientales. Los aspectos ambientales son elementos de actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Carlos, pregunta. Bueno, Carlos, bueno, Emanuel, bueno, listo, pregunta. Bueno, estos elementos de las actividades son esas partes resultantes de una actividad, producto o servicio que pueden repercutir sobre las condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alteraciones o modificaciones. Y esos impactos
es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Aquí estamos hablando de causa y efecto. La causa es el aspecto ambiental y su correspondiente impacto es el efecto obtenido. Muy bien. Aquí llegamos a un punto importante. Y después de haber terminado con esos aspectos de una organización, quizá vemos que pueden tener alguna repercusión con el medio ambiente. Entramos a lo que es la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental es un instrumento o una herramienta de carácter preventivo encaminado a identificar consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible el medio ambiente, ¿cierto? Ventajas que tiene la evaluación del impacto ambiental. Está la predicción de impactos positivos o negativos de una determinada acción, ya sea sobre el medio ambiente o sobre la sociedad. Proporciona flexibilidad para estudiar los efectos ambientales de una acción concreta en una determinada localidad y hace posible aplicar medidas correctivas ajustadas a una situación dada, ¿cierto? Optimizando el uso de los recursos usados. También puede contribuir al uso eficiente de los recursos públicos y privados, pues todo que se analizan las alteraciones de acción que eviten o disminuyan impactos en el medio ambiente. Para intervenir sobre los impactos ambientales significativos que se evaluarán en la evaluación de impactos ambientales, pues es necesario establecer las medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental. Cuando hablamos de prevención, cuando hablamos al evitar esos impactos, efectos negativos, mitigación, minimizar los impactos y efectos negativos, corrección, recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado y compensación es cuando vamos a resarcir o retribuir a las comunidades, a las regiones o localidades afectadas por esos impactos o efectos negativos. Por esto, es importante tener un sistema de gestión ambiental, los cuales están integrados con la actividad de la gestión general de la organización, en los que se incluyen todos esos aspectos que tienen repercusión con el medio ambiente. Una de las normas muy utilizadas es la norma 14001, la ISO 14001, facilita que una organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente. Además, ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que se generan o que generan su operación. Entonces, el objetivo del sistema de gestión ambiental, entre estos está identificar y controlar los aspectos de impactos ambientales, lograr la política ambiental, los objetivos, metas a cumplir, definir principios, metas ambientales, diseñar recursos, documentar todo lo que tenga que ver con las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos. Importante, ya lo hemos mencionado, los programas ambientales, programas de seguridad en el trabajo. La idea es que si pueden tener relación directa o interactuar entre sí, sería perfecto, se diseñan de acuerdo con los objetivos planteados a la priorización y evaluación que se desarrolló, deben ser definidos de acuerdo con la disponibilidad de recursos. No es que voy a hacer una cantidad de programas sin tener los recursos disponibles. Y aquí vamos a encontrar unos instrumentos para la mejora del medio ambiente de las organizaciones y son un conjunto de acciones muy sencillas que implican un cambio de actitud y comportamiento en nuestras actividades diarias, ¿cierto? Con el fin de promover una relación amigable con el medio ambiente. Y son las llamadas buenas prácticas ambientales. Encontramos como son las medidas de ahorro de agua, consumo racional de energía, reducción de la necesidad de material, ¿cierto? Mantenimiento preventivo, la gestión de los residuos. Es muy importante generar estas buenas prácticas en todas las organizaciones y también en nuestro hogar. Bueno, mis estimados aprendices, preguntas, dudas e inquietudes.
que tengamos. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden. Hasta este domingo 29 tenemos disponible el cuestionario sobre las opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental. Recuerden que los cuestionarios no se habilitan después de haberse cerrado. Entonces, por favor, desarrollémosles antes del 29. Estas tres evidencias sí tienen un poco de tiempo más para poder desarrollar. En caso de entrar y no estar habilitada, por favor escribirme a través de la opción de mensajería que encuentran en la plataforma o a través del correo rsosa@sena.edu.co. ¿Listo? No siendo más, mis estimados aprendices, fue un placer y que descansen, que tengan feliz noche.